Desde el bautisterio del Templo de San Juan Bautista, en el centro de la ciudad de Pasto, queremos iniciar el recorrido de nuestra historia de la diócesis de Pasto, que lo viviremos en tres grandes momentos: un pasado remoto que nunca olvidaremos, un presente que estamos construyendo desde 1859 y un futuro que empezamos a construir desde hoy. Bienvenidos. Al mediar el siglo XVI, un grupo de expedicionarios de don Sebastián de Belalcázar llegaron a un territorio indígena en la explanada de los Pastos, cerca del volcán Urcunina, que en quechua significa montaña de fuego. Desde el mismo momento en que llegaron, decidieron establecer en ese sector un puesto seguro para las posibles expediciones hacia el centro del futuro territorio de la Nueva Granada. En los archivos históricos de Lima, Quito y España, no se dice mucho sobre aquella región. Aún existe quienes guardan reservas de la fecha exacta en que se fundó la Villa Viciosa de la Concepción. Pero siguiendo a la mayoría de los historiadores, dejaremos la fecha del 24 de junio de 1537. En una comunidad de indígenas pastos y quillacingas, los primeros exploradores llegaron con misioneros dominicos que comenzaron la primera evangelización en las tierras del sur de Colombia, hacia el año de 1538. Pero será en el año de 1541 cuando se comience a prefigurar la imagen pastoral de una comunidad con su párroco. El padre Diego Gómez de Tapia será el primer párroco de San Juan Bautista de Pasto. Su pequeña comunidad de indios y algunos colonos dependerá pastoralmente del arzobispado del Cusco en el Perú. Fueron 2 siglos y medio los que pasaron entre ser la última parroquia del norte de la arquidiócesis del Cusco para convertirse en 1717 en la parroquia que daba inicio al territorio del arzobispado de Quito por el norte de su territorio. Ya en la época independentista, las pequeñas parroquias del sur de Colombia comenzaron su conexión pastoral con la arquidiócesis de Popayán. 1836. Se crea el Obispado Auxiliar de Popayán con residencia en Pasto, siendo el primer obispo residente Monseñor Fray Antonio Burbano Ordóñez de Lara. Su origen pastuso lo convierte en el primer bautizado del sur que debe recibir esa misión eclesial de ser obispo entre sus hermanos. De esta primera etapa de la historia nos quedan grandes recuerdos que nunca olvidaremos, pero no podíamos finalizar sin antes recordar a un insigne misionero que nos da ejemplo de renuncia y gran celo por la proclamación del Evangelio. El 10 de agosto de 1635 nace en Pasto Juan Lorenzo Lucero, quien en su juventud se convirtió en el émulo del gran San Francisco Javier por su vida austera, sus hazañas apostólicas, capacidad intelectual y dotes de gobierno. Muere en Quito a los 71 años, después de 42 años empleado en las misiones amazónicas, en la más agitada de las obras de la catequesis del Nuevo Mundo. Fue llamado con toda justicia el apóstol del Amazonas. En plena época de independencia y de la construcción de una naciente república colombiana, la iglesia de Pasto tuvo que pasar momentos de prueba y de exaltada incomprensión por parte de los dirigentes de la patria. La iglesia firme al mensaje de Cristo tuvo que anunciar y denunciar todo atropello contra las personas y sus bienes, sea del bando realista o republicano. Para los obispos, sacerdotes y misioneros de la época, no había liberación o independencia si no se respetaba el derecho sublime a la vida y la libertad a la autodeterminación de cada pueblo. Desde Monseñor Antonio Burbano, primer obispo residente en Pasto, y sus siguientes hermanos en el episcopado junto con su presbiterio, mantuvieron firme su compromiso pastoral de hablar y trabajar por la independencia, pero con respeto a los ideales y propósitos de toda la comunidad nariñense. Ante esta postura, inmediatamente vinieron las persecuciones y odios sectarios que llevaron a obispos y sacerdotes al exilio y al sufrimiento de separarse de sus comunidades de fe que con amor y celo pastoral habían cuidado. 10 de abril de 1859, con la bula In excelsa militantis ecclesiae de su santidad Beato Pío IX, se crea el Obispado de Pasto,
y se nombró como primer obispo a Monseñor José Elías Puyana. Aunque las sombras de guerra y pobreza, unidas a ciertos desastres naturales, como fueron los eventos de la erupción del volcán Galeras y el terremoto del 20 de enero de 1834, estuvieron a punto de provocar un desplazamiento total de la población de la ciudad de Pasto y sus alrededores, no lograron abatir el corazón y las fuerzas de los dirigentes eclesiásticos, quienes invitaron a los pastuzos a mantenerse firmes y a seguir construyendo en el espléndido Valle de Atriz la historia de su pueblo y de su fe. Los siglos XVIII y XIX fueron tiempos de grandes cambios. A ellos no se negó la iglesia de Pasto. Ejemplo de ello son los centros educativos que se convirtieron para la mayoría de nariñenses en los únicos espacios para la educación. Jesuitas, dominicos, agustinos, capuchinos, padres del oratorio de San Felipe y la diócesis, a través de sus presbiterios diocesanos, unidos a dedicadas religiosas de distintas comunidades, se convirtieron en abanderados de una educación en valores y calidad educativa que hasta hoy se pondera en toda la región. No podemos olvidar a Monseñor Antonio Burbano, creador de la Universidad de Nariño, junto con el padre Benjamín Belalcázar, su primer rector. También aparecieron los arquitectos e ingenieros episcopales que con su buen gusto y visión de futuro convirtieron a la ciudad de Pasto en la bella ciudad teológica, con conventos, casas curales, hospitales y templos majestuosos que hasta hoy sirven de testimonio de una fe y de un empuje de los pastuzos por una diócesis con un pasado y un presente que no olvidaremos. La presencia de santos y santas convirtió el siglo XIX en la época de oro de la santidad en Pasto. Mucha gente se benefició de la presencia de San Ezequiel Moreno, nuestro obispo de Pasto, entre los años 1896 y 1906. Su celo pastoral y su amor por Pasto se mantienen vivos al punto que su santidad Juan Pablo II lo proclamó modelo de pastor para América Latina. La beata Caridad Brader, con su amor por la Eucaristía y la misión, rompió con todo esquema de la época y demostró que la fuerza y la vida heroica de las religiosas de María Inmaculada se logra con una dedicada contemplación de Cristo en la Eucaristía y en el rostro del que sufre. Beata Encarnación Rosales, reformadora de la comunidad beblemita, mantuvo firme su amor por las promesas del Sagrado Corazón de Jesús e impuso a sus hermanas el amor por la juventud y la enseñanza. Santos y santas, pastores y pastorales, demuestran que el presente de nuestra diócesis está marcado por el amor a Cristo y a su Iglesia. La galería de obispos de nuestra diócesis no es muy extensa, pero el número de sus obras son tan gigantescas que es imposible en este breve documental traer a memoria. Sin los 17 obispos, celosos pastores de la verdad, sin aquellos humildes y sabios sacerdotes de las parroquias de la diócesis, sin los religiosos y religiosas de todas las comunidades, y sin aquellos alegres y comprometidos laicos de siglo y medio de historia diocesana, no podríamos pasar al siguiente momento en el que vislumbraremos desde el presente el futuro que deseamos para nuestra Iglesia del Sur. La diócesis de Pasto, en su comienzo fue una iglesia con un territorio inmenso que cubría todo el sur de Colombia. Con el paso del tiempo y el aumento de la población y el deseo por evangelizar y llegar a todos los nuevos creyentes, se comenzó una gran experiencia en la vida de esta iglesia. Se dio paso a la multiplicación de la gracia en nuevas iglesias diocesanas que nacieron de la diócesis de Pasto. Huapi, San Vicente del Caguán, Leticia y la diócesis de Florencia Caquetá, Tumaco, Mocoa Sibundoy y la diócesis de Ipiales. Hoy nos encontramos ante un mundo que vive un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Por eso, desde el 30 de mayo de 1995, nuestro obispo, Monseñor Enrique Prado Bolaños, y toda la diócesis representada en su presbiterio, religiosos y laicos,
se vienen comprometiendo en la construcción de un mundo mejor. El 20 de julio de 1998, con una participación de 350 delegados de toda la diócesis, se dio comienzo a la gran aventura de trabajar unidos en un proceso de pastoral, orgánico, permanente y misionero. Fruto de esta experiencia son las más de 15 parroquias fundadas en estos 12 años. La experiencia de misión, tanto dentro de la diócesis como fuera de las fronteras, marca un estado permanente de misión. Gloria, gloria, un himno a la iglesia de este pasto. Cantemos a Dios y su historia recorre el camino. Evangelio de vida y amor. Esta diócesis de santos y santos, Ezequiel